rápidamente, diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bien, vamos a leer 3 pasajes. Hoy les voy a hablar un tema al que he llamado la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, verso 8. Vamos a ver 3 pasajes. Hebreos 11, 8. Bien. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Por la fe Abraham siendo llamado, a ver todos, siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces el verso 8 dice que por la fe Abraham obedeció. Hay un segundo pasaje que quiero que lo lea rápidamente y está en Juan capítulo 21, verso 18. Es Jesús hablando con Pedro, el mismo relato que leímos recién cuando estábamos tomados de las manos, pero ahora es la continuación. Mire cómo dice el Señor a Pedro. Pedro venía de haberlo negado, ahí Jesús lo está restaurando, pero le agrega algo más de lo que va a ser su caminar con él. Le dice de cierto, que quiere decir de verdad, te digo. Cuando tú eras más joven, te ceñías, ceñir es vestir, e ibas donde querías. Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te va a llevar a donde tú no quieras. Diga conmigo, esto sí es obediencia. Esto sí es andar por obediencia. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya madures, la palabra viejo es maduro, no así como decreciendo. Cuando madures, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién creen ustedes que es ese otro? El Espíritu Santo. Y ese otro te va a llevar a donde no quieras, porque el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, este versículo parece comida para jirafa, que algunos no lo entienden, pero ahí ya lo vamos a entender. Y el último pasaje está en 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Vamos a leer cortadito, así en algunos versículos para tomar la idea. Después Samuel dijo a Saúl, fíjense que el profeta va a hablar con el primer rey que tuvo Israel, y le dice, el Señor me envió a que yo te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice Samuel a Saúl, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere, la palabra herir es matar, exterminar, hiere a los amalecitas, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dice que Saúl convocó y saqué la cuenta,
el ejército era como toda la ciudad de Arica, un poco más. Y fíjense que en el verso 12, en el verso 11, Dios habla con el profeta, pues tiene un dolor y una queja. El rey, quien había recibido las indicaciones, no había hecho lo que Dios le había pedido. Y Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice que cuando Samuel el profeta escucha eso de Dios, se apesadumbró y dice que estuvo toda la noche orando. Y el verso 12 dice que madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y dice que le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Pero mira lo que había hecho Saúl, que venía de la guerra, que había perdonado al rey, que había perdonado lo mejor de las ovejas, en circunstancia que la orden era que había que exterminarlo todo. Amalek representa la carne y sus apetitos. Entonces dice que Samuel lo espera y dice que Saúl se había levantado un monumento, a lo mejor por el triunfo de la guerra. Y dice que dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. El verso 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Entonces el profeta, de una manera sabia, es como que le dice: a ver, revisemos un poco. ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Obedeciste o no obedeciste? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: sí, de Amalek los han traído, porque el ejército, está hablando del ejército, al pueblo, pero del ejército, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, y lo hizo para hacer algo especial, para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 22 y último. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar. Padre precioso, en esta mañana en que hemos estado pidiendo el maná del cielo, que eres tú, Jesús, pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos nutras con tu alimento en nuestros espíritus. Queremos sujetar toda distracción, porque queremos de verdad sujetar nuestros corazones a ti, nuestras mentes y todo nuestro ser. Habla, nutre nuestros espíritus, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú y yo hemos de entender que la obediencia no viene incorporada con nosotros. La caída del hombre en el huerto del Edén, en donde estábamos contenidos nosotros en Adán. No se olviden que Adán era como una semilla junto a Eva, que una vez sembrada se llenó la tierra. Y cuando Adán pecó, nosotros estábamos contenidos en los lomos de Adán. Y cuando Adán pecó, vino la contaminación a todos nosotros. A partir de ahí, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. A partir de ahí, nace en nosotros incorporada esa naturaleza de rebelión. A nosotros nadie nos enseñó a pecar. Nacimos con la fábrica del pecado dentro. Nosotros venimos de una raza caída, pero hoy día hemos sido, por el amor de Dios, hemos sido reconciliados a su propósito. Póngame atención. Todo lo que nosotros hacemos como casa
Lo hacemos con algunas razones importantes, y una de ellas es que todos nosotros que hemos venido y hemos sido tocados por la gracia de Dios, nosotros a partir de ahí el nacer de nuevo es el A del abecedario en Cristo. Aun cuando es el milagro de milagros, el nacer de nuevo implica que viene un camino y una senda diaria de cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada día, cada año, en donde nosotros vamos como discípulos en pos de Jesucristo. Sígame, por favor. Nosotros hemos nacido de nuevo para ser completados al propósito eterno de Dios. Nosotros hemos sido recuperados, recobrados por Cristo para que se cumpla aquello que Dios determinó y aquello que Dios genetizó, aquello que Dios declaró antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Nosotros estando en el vientre de nuestra madre ya fuimos asignados, estando en el vientre de nuestra madre fuimos escogidos por Dios. De manera que nuestro destino está establecido desde ahí y viene desde Dios. Nuestro destino no es lo que el diablo dice que somos. Nuestro destino no es lo que nuestros enemigos han dicho que nosotros somos. Nuestro destino no es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Nuestro destino es un destino de gloria. Es un destino maravilloso que fue truncado con la caída, pero que es recuperado cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. A partir de ahí empiezan a suceder milagros tras milagros en nuestra vida. A partir de ahí nosotros pasamos a ser, el día en que nacimos de nuevo, pasamos a ser parte de la nueva creación. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ese día Dios pasó a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser parte de esa familia de muchos hermanos, hijos e hijas que van camino a ser semejantes a Jesucristo. Ese día fue un día maravilloso. Ese día, el día del nuevo nacimiento, no solamente nuestros pecados fueron perdonados. El día de nuestro nacimiento no solamente hubo alegría en el cielo porque nuestros pecados fueron perdonados. El día en que nacimos de nuevo, nuestros nombres quedaron escritos en el libro de la vida y Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Dios nos impartió atributos y características de su naturaleza. Por eso, póngame atención, aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de la familia de Dios, tenemos que hacerla obedeciendo al aspecto de la naturaleza que Dios nos impartió. De nuevo, esto no tiene que ser comida para jirafa. Yo digo comida para jirafa es cuando nosotros empezamos a hablar elevado ahí arriba y algunos entienden que les gusta la comida para jirafa, pero los nuevitos no entienden. Lo que yo te quiero decir es que cada uno de nosotros se nos ha impartido en el momento de nacer de nuevo, se nos ha impartido algún aspecto de la naturaleza del Señor. Entonces Dios tiene muchos aspectos en su naturaleza y nosotros hemos sido genetizados, se ha puesto como un ADN de Dios dentro de nosotros que de alguna manera nosotros lo definimos como los dones, las habilidades, las capacidades, los talentos que cada uno de nosotros posee para cumplir la asignación encomendada por Dios en esta tierra. Tú y yo tenemos una asignación. Tú y yo fuimos creados para el deleite del corazón de Dios, pero también hemos sido creados para cumplir una misión en esta tierra. Y el Señor nos enseña que para cumplir bien esa misión tenemos que nosotros descubrir esa naturaleza que nos indica qué es lo que hacemos mejor. Hay personas que de repente se sienten desubicadas porque no están obedeciendo a su naturaleza. Por ejemplo, Nicolás y Fernando y otros están saliendo a las calles a orar por los enfermos, pero no es por un edicto de la iglesia. Simplemente están obedeciendo a esa cosa determinada que Dios puso en ellos y están fluyendo en eso y le están dando tiraje a ese aspecto de la naturaleza de Dios puesta en ellos. El hombre natural no busca amar al prójimo, el hombre natural no procura la salvación del ser humano, él mismo está perdido, pero el nuevo hombre entonces tiene que dejarse guiar por lo que se llama la unción que Dios ha puesto en su vida. Las unciones, nosotros todos tenemos distintas unciones y tenemos que dejarnos guiar por esas unciones. Hay gente que tiene unciones para bendecirnos mucho. Uno de nuestros hermanos, Armando Bozo, tiene una unción extraordinaria en la economía.
Y Él es el que nos ha ayudado durante todos estos años a ir ordenando y trayendo todos los recursos y poniéndolos en orden para que nosotros caminemos siendo también reyes y señores en esa área. Así hay personas, yo estoy poniendo un ejemplo, pero todos nosotros tenemos distintos, no solamente una gracia, tenemos otras, tenemos personas que tienen gracias para aconsejar. Y aconsejan y suministran palabra, y cada persona que llega a sus manos, ellos no tienen necesidad de hablar, ellas no tienen necesidad de hablar. Tú les miras el fruto y simplemente dices: aquí esta persona pasó por esta mano. Si pasa por esta mano, uno dice: vamos a la segura, porque fluyen en esa gracia. Durante mucho tiempo hemos estado enseñando de que tenemos que aprender a fluir en esa gracia. Ahora bien, escúcheme, una vez que tú naces de nuevo, te es quitada la naturaleza rebelde, pero te quedan vestigios de la vieja creación, y tú ahora que eres una nueva creación, tienes que aprender a ser obediente. La obediencia no es algo que se te da simplemente así. La obediencia se aprende, y muchas veces se aprende con padecimientos. Por eso que el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia, siendo ejemplo del ser humano que Dios quiere que nosotros seamos en esta tierra. Para que tú cumplas con tu asignación, tienes que ser obediente a la voz del Espíritu. Tienes que aprender a obedecer. Nosotros perderíamos la vida si venimos acá, escuchamos. Si vamos a la escuela ministerial, escuchamos. Si asistes a tu discipulado y escuchas. Si tienes tu acompañamiento inicial, pero seguimos viviendo a nuestra manera. Nosotros tenemos que aprender obediencia. Ese es el punto que yo quiero dejar en su corazón. Aprender obediencia. Dice que Abraham alcanzó las promesas que Dios le dio, porque él vio por la fe, pero obedeció a lo que Dios le indicó. No es suficiente creer que Dios tiene bendiciones para ti. Las bendiciones son condicionales. Dios te da una promesa, tú obedeces la promesa y ves la bendición de la promesa. Necesitamos aprender sobre la obediencia. Necesitamos aprender a ser obedientes. Entre nosotros hay personas que obedecen y hay personas que no quieren obedecer, pero siguen en medio de nosotros. Nosotros no estamos llamados a cortar a la persona, a no ser que sea un pecado escandaloso que esté dañando el cuerpo de Cristo. Cortarla significa expulsarla. Pero la elección de la obediencia es tan personal que nosotros no podemos fiscalizar eso, pero la Biblia habla que va a haber un momento en que la red será tirada y vendrán muchos peces en la red, pero los ángeles harán la separación. Lo importante es que ninguno de nosotros quiere quedarse simplemente con el llamado. Todos nosotros tenemos un llamado con destino de gloria. Todos nosotros necesitamos estar sincronizados con el Espíritu Santo para obedecer, pero la obediencia es algo que se aprende. Así que la Biblia dice que Abraham creyó y obedeció. No es suficiente creer, es creer y obedecer. Lo que Dios te empiece a indicar, obedécelo, hijo, obedécelo, porque sabes que dentro de ti está el destino de bendición para mucha gente. Tú eres una semilla que sucede lo siguiente contigo. Ponme atención. Hace poco descubrieron que en la tumba de Tutankamón, que fue 1500 años antes de Cristo, descubrieron unos frascos. Y descubrieron que a los faraones lo enterraban también con semillas y con cosas. Y en ese frasco habían semillas. Así que una vez que se descubre, los guardan sigilosamente, pero científicos hace poco pidieron semillas de ese frasco que estaba en el sarcófago de la tumba de Tutankamón. Saquemos la cuenta, entonces serían 2000 años, 3000 años y medio las semillas metidas en el frasco. Los científicos tomaron la semilla y la plantaron. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Qué cree usted que sucedió? La semilla germinó, brotó, germinó. Qué alegría para los científicos. Pero si nosotros tomamos ese ejemplo para nosotros, no es tan lindo que una persona esté 3000 años y medio en un sarcófago llamado iglesia, siendo una semilla con un futuro tremendo,
pero que nunca fue plantado o se dejó plantar para desarrollar todo su potencial. Tú eres una bendición para mí, porque tú portas gracia, tú portas dones, tú portas habilidad. Hasta la figura que tú tienes es especial, porque yo te veo a ti y te veo única. Y Dios no se equivocó contigo, Pati. No se equivocó, linda como eres, simpática, todo. Única, especial. Lloroncita cuando se emociona, pero es parte de tu naturaleza. Dios no se equivocó contigo. Y yo te busco entre los demás y no estás, porque eres única. Y portas una gracia maravillosa dentro tuyo y portas habilidades, bondades, portas virtudes y talentos y dones que todavía a lo mejor no los descubres, pero que van a ser en la medida que tengas un buen ambiente, en la medida que se inyecte tu fe y que dejes operar el Espíritu Santo. En unos años más o en unos meses más vamos a ir viendo más bendición de la que esto significa para mí y para los demás. Así todos nosotros estamos aquí y hoy tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial, la gracia, los dones para bendecir a los demás. Pero no sirve ser una semilla guardada en un sarcófago llamado iglesia. No sirve que tú te niegues a desarrollar tu potencial. El lugar más rico de la tierra, como usted sabe y yo sé, es el cementerio. No son los Emiratos Árabes, no son los lugares donde sacan las piedras preciosas, no es la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, Codelco. Los lugares más ricos del mundo, el lugar más rico del mundo es el cementerio. ¿Por qué el cementerio? Porque ahí están sepultadas las canciones que nunca cantamos, los libros que nunca se escribieron, los proyectos que nunca se realizaron, los descubrimientos que nunca se soltaron para que la humanidad disfrutara de ellos. Tú y yo no estamos destinados para ir a enriquecer el cementerio. Tú y yo estamos destinados para florecer en esta vida, para dejar un gran legado, mientras está viniendo Jesucristo, para enriquecer la humanidad, porque tú y yo somos luz y sal de la tierra. Hemos sido puestos y llamados por el Señor para cumplir el gran propósito que hubo en el corazón de Dios. Él dijo: yo he soñado contigo y tú estás destinado para hacer una gran bendición, para que bendigas con aquellas personas con las que te relaciones, tú las bendigas. Por lo tanto, no mires de otra manera más que simplemente que eres una persona maravillosa, formidable a los ojos de Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el griego la palabra hechura es poemas de Dios. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora bien, la Biblia habla de un hombre llamado Saúl. Este Saúl, fíjate, recibió una encomienda de Dios. Estuve leyendo sobre los amalecitas. Israel había estado 400 años esclavizado en el desierto. Había estado esclavizado en Egipto. Ahora tienen que salir de la esclavitud de 400 años. Sus padres habían sido esclavos, sus abuelos esclavos, sus bisabuelos esclavos, sus tatarabuelos esclavos. Ellos no tenían un pensamiento de referencia en relación a prosperidad. Nuestros pensamientos funcionan por imágenes. Cuando el Señor les habla que van a ser prosperados, ellos no entienden, porque ellos no tienen un referente para pensar qué significa eso. Entonces ellos salen de la esclavitud y van peregrinando por el desierto a la tierra prometida. Dios tiene que trabajar en ellos. Para Dios no fue difícil sacar a Israel del corazón de Egipto, pero fue difícil sacar a Egipto del corazón de Israel. Escúchame, para Dios no es difícil sacarte del mundo a ti, que tú recibas la salvación, pero para Dios es difícil sacar al mundo de ti. Porque para eso significa que tienes que cambiar tu manera de pensar. Y para que cambie tu manera de pensar, entonces tú tienes que recibir los pensamientos de Dios que vienen a través de la palabra. Pero para que esto sea una realidad, no es suficiente que te enteres, sino que lo obedezcas. La obediencia es muy importante. Saúl no hizo caso de lo que Dios le mandó a hacer. Los amalecitas aparecieron cuando Israel peregrinaba por el desierto y dice que los atacaron por la retaguardia. Les mataron a los hijos, les mataron a las mujeres, hicieron sufrir a Israel. Pero el Señor les dijo: cuando tú llegues a la tierra prometida y te establezcas, no te vas a olvidar de hacer justicia, no te vas a olvidar de exterminar a toda esa raza. No se olvide que Amalek representa la carne. Y usted sabe el relato que acabo de leer. Saúl obedece, pero obedece parcialmente. Dios dice: mata a todos. Pero Saúl perdona con su ejército al rey. Ellos perdonan los mejores animales.
Y dice que los animales son hechos con el buen propósito, es ofrecerlo al Señor. De alguna manera la religión es así. La religión quiere ofrecerle cosas a Dios, pero a su manera. ¿Por qué la gente opta más por la religión que por seguir al Señor? Porque seguir al Señor significa someterse al gobierno de Él. Significa que todos los días tenemos que aprender a obedecerle. Significa que todos los días tengo que pedirle a Dios hacer su agenda. Significa que ya mis afectos están ligados con los afectos de Dios. Significa que ahora yo ya no quiero más el reino que hay en este mundo, los sistemas que gobiernan los hombres, las maneras en que los hombres cambian y deshacen las leyes. Yo quiero que venga el reino de Dios. Por eso mi oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso mismo empieza a suceder contigo. A partir de ahí, tú te haces un aliado con el Señor y aprendes entonces ahora a quererlo de Dios. Nosotros necesitamos aprender obediencia. Para eso tenemos que depender de Él y ser obedientes. Pero la religión no, la religión quiere hacer ciertas cosas en ciertas festividades para alivianar la conciencia. Anoche le contaba yo a los varones que cuando yo era pequeño mi abuela me llevó unas 2 o 3 veces a la iglesia católica. Y a mí me enseñaron que cuando uno se acercaba a una imagen, entonces yo me acercaba pensando que la imagen me podía mirar. Hagamos cuenta que eso es la imagen. Entonces yo entraba a la iglesia, tenía que, si es que llevaba gorro, al Mario Valenzuela tenía que sacarse el gorro. ¿Ya? Entonces se sacaba el gorro Marito, entonces me acercaba a la imagen y tenía que tener como una actitud reverente. Y cuando ya pensaba sobre hartas cosas, o a lo mejor ninguna, me despedía y tocaba la imagen, pero no tenía que hacer esto, porque eso era mala educación. Entonces yo hacía como esa cosa así, y cuando, no sé si usted lo hizo, pero yo le digo lo que pasó conmigo. Y cuando estaba suficientemente alejado, ya podía salir de la iglesia, y cuando salía de la iglesia es como que yo hacía, ya, así como, ya puedo ser como yo otra vez. Es que ahora puedo ser como yo, porque ahí en ese lugar yo tenía que cambiar todo, porque supuestamente ahí estaban los ojos de un Dios que me estaba viendo cuánto yo podía pecar o no podía pecar. La religión de alguna manera engaña al hombre haciéndole creer que puede contentar a Dios ofreciendo ciertas cosas. Saúl había recibido una orden de Dios, pero él dijo: no voy a obedecer como Dios me dijo. Así que vino y apartó lo mejor para sacrificar al Señor. Hay cosas que se ofrecen, pero que Dios dice: yo no las quiero porque tú no me estás obedeciendo como corresponde. Usted se va a dar cuenta de lo que sucedió en ese relato de cómo es que Dios le hace ver a través del profeta a Saúl que él no había obedecido y que su obediencia había sido parcial. Y cuando Saúl argumentó de que sí había obedecido, entonces empezaron a balar las ovejas y a bramar los bueyes y las vacas. Así que cuando uno obedece parcialmente y no mata todo lo que tiene que matar, y uno le viene a decir al Señor: no olvides que vas a escuchar Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Como que le dice el profeta: Saúl, ¿qué pasa con eso? Dice, sí, ahora que me acuerdo, algo sencillo, o sea, no matamos al rey. Se dice que algunos tienen que haber escapado de eso, del exterminio, porque después no se olviden que cuando Saúl es perseguido y pierde la batalla como rey, entonces queda mal herido, y de repente va pasando un joven y ve que viene el ejército del enemigo allá y dice: me van a torturar estos, me van a desollar, me van a hacer muchas cosas. Entonces llama al joven: ven rápido. Entonces dice: ¿Qué quieres que haga? Dice: mátame. Entonces seguramente se pone la espada aquí y el escudero le ayuda a atravesarse la espada. El escudero corre, se encuentra con David y le da el informe. Y cuando David le pregunta: ¿de dónde vienes? Vengo de ver que murió Saúl. Entonces David le pregunta: ¿y tú quién eres? Y el escudero o el joven dice: yo soy un amalecita. Lo que quiere decir es que para que nosotros podamos llevar adelante todo lo que Dios ha soñado con nosotros, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes como iglesia. Yo estoy al estilo de Pedro. Yo ya no estoy como cuando era joven. Cuando era joven yo me peleaba. Yo de alguna manera
alguna usaba algo para amenazarte. Hoy día ya otro me viste, ya no me visto yo. Pero hay palabras que nosotros damos como dirección de siervos de Dios y sentimos que ustedes no obedecen. Yo no voy a ir más allá, pero porque yo entiendo que el tema de la obediencia es algo que Dios te dice y que si tú obedeces te recompensa. Hay algunos que pensaron, dijeron, oye, ¿por qué el pastor recibe los diezmos para ver quiénes diezman y quiénes no diezman? No, es simplemente para otorgarte la bendición, decir, Padre, ella creyó y en el nombre de Jesús yo como una puerta suelto la bendición, nada más. Porque en última instancia, si tú no lo haces, el problema no es conmigo. Ahora bien, es tan importante entonces entender esto. Hay procesos en la obediencia. Por causa de desobedecer, Saúl perdió su asignación. No cumplió la asignación. No sé si Saúl perdió la salvación. Yo no creo que esté hablando de eso, pero sí perdió lo que él tenía que cumplir, porque simplemente fue desobediente. Y el Señor le dice a Saúl a través del profeta que el Señor no se complace tanto de holocaustos o de víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Y le dice que obedecer es mejor que los sacrificios y que el prestar atención, otra vez obedecer, que la grosura de los carneros. Porque dice como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! O sea, entonces si hay uno adivino acá, uno dice, este está súper mal con Dios, pero también el rebelde también está mal con Dios. Y el Señor dice, pero yo te he dado mi gracia y te he dado mis dones y mi habilidad y mi espíritu para que tú puedas obedecer. Tú puedes hacerlo. Yo te quiero guiar para eso porque quiero bendecir tu vida. Pero ¿sabes una cosa? En este camino de obediencia, hay momentos que cuando uno es nuevo en Cristo, uno hace muchas cosas y Dios te bendice. Y voy para allá y Dios te bendice. Y voy para allá y Dios te bendice. Pero hay otro momento cuando ya maduras, porque cuando eres joven te vistes y vas donde tú quieres. Pero hay otra etapa que cuando tú maduras, vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Y es porque simplemente te estás moviendo por obediencia. Ahí ya no es que tienes que sentir. Ahí simplemente dice, yo voy a obedecer, porque aun cuando no vea el otro lado, Dios promete que hay una bendición para mí en el otro lado. Para aquellos que están anotando, quiero que apunte algunas cosas. ¿Sabes qué es importante? La obediencia es simplemente hacer exactamente lo que Dios ordena. Para ser obediente requerimos de ser disciplinados. La obediencia requiere concentración total y determinación. La obediencia es lo único que Dios ha necesitado del hombre. Por eso es que cuando venimos a Cristo no venimos a una religión, sino que venimos a su reino. Es por eso que el más pequeño acto de obediencia está documentado y está celebrado por Dios. Y cualquier cosa a la que preste tu atención y la haces bien, Dios va a bendecir ese acto de obediencia. Entonces, es tan importante entender que tu obediencia deleita el corazón de Dios. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que encarna bien la palabra de verdad. Recuerda, la obediencia, un aspecto interesante, la obediencia comienza al despertar. ¿Cómo así? Comienza tu día orando. Pregúntale, ¿es mi horario del día de hoy realmente el que tú has elegido en mi agenda para mí? Si no es así, entonces cámbialo. Señor, hay una agenda que tú tienes para mí. Desbarato la agenda del enemigo. Voy a ser obediente. ¿Sabe por qué? Porque el ayer se encuentra enterrado, el mañana está en el vientre y el día más importante de tu vida es hoy. Entonces concéntrate en caminar en total obediencia en las siguientes 24 horas delante del Señor. Mantén tu oído junto a la boca de Dios cada hora de tu vida. David dijo en el Salmo 3, en el 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo va a oír mi voz? De mañana. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es tan importante que para que nosotros seamos obedientes, nosotros necesitamos aprender a conocer la voz de Dios,
a identificar la voz de Dios. Dios habla. Dios habla más de lo que nadie pueda hablar. Dios habla más que nadie que puedas tú conocer. Él habla tan a menudo como tú necesites tu ayuda. El Señor habla. El tema es que nosotros tenemos mucho ruido y muchas veces no estamos escuchando, estamos pensando en otras cosas y el ruido sigue. Yo no te puedo explicar cómo yo puedo distinguir la voz de mi mamá de otras voces. Pero te aseguro que tú, para que puedas identificar la voz de mi mamá, vas a tener que pasar un buen tiempo con ella. Yo la puedo identificar porque yo me crié con ella. Yo no puedo explicarte cómo se escucha la voz de Dios, pero tú tienes que pasar tiempo con Él para conocer su voz. Obedecer es imposible, al menos que distingas su voz. Por eso Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y no van a perecer jamás. Mis ovejas oyen mi voz. Tú necesitas distinguir la voz de tu Padre de la voz de los demás seres humanos. Para eso necesitas estar tiempo con Dios. Te voy a decir algo, para un poquito, te voy a decir algo. Necesitas estar tiempo con Dios, porque cuando tú te apartas a un lugar solo, te va a pasar lo siguiente. A ver, te va a pasar que vas a escuchar mucho ruido, pero no ruido de ruido. Cuando tú entras al estudio de la radio en su estudio es hermético. Tú ingresas, tiene unas murallas así. Abajo tiene arena, tiene goma y después tiene el piso. Porque nosotros pensamos que si pasan los camiones no tienen que remecer. Tú entras al estudio de la radio, cierras, escuchas el silencio. Abre. Escuche, a veces en la oración tú vas y tú esperas el y no, hay pensamiento, hay bullicio, hay cuestiones ahí. Dios no te va a escuchar, no te está pasando nada, no estás sintiendo ninguna cosa. Dios está preocupado en otras cosas. ¿Qué te va a preocupar de ti? Hay un momento de mucha turbulencia. Y tú puedes decir: estoy perdiendo el tiempo acá, ¿cierto? Estoy arrodillado, yo tengo un cajoncito y me lo pongo aquí atrás y me siento. Ahí me siento en el cajoncito y cuando me miran del cielo creen que yo estoy arrodillado, pero en realidad estoy sentado. Y escucho. Y ahí a veces pienso: ¿estaré perdiendo el tiempo? Porque la otra sería hablarle, y no se trata de hablarle, a veces escucharlo. Pero de a poquito me voy enganchando en un pensamiento de Dios, en un texto de la palabra. Y Dios me empieza a hablar, yo entiendo que ahí es como que Él me empieza a hablar. No crea que yo escucho así: hijo mío, pastor. No, nunca he escuchado la voz audible. Pero yo de alguna manera voy sintiendo que en esos pensamientos está Dios. Y de esa manera empezamos a oír la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué necesito oír la voz de Dios? Para obedecer. Por eso yo te animo a agendar momentos íntimos con Dios. Porque tú haces cita con tu doctor, haces cita a lo mejor si tiene un problema legal con un abogado o con el peluquero. ¿Por qué no agendar una hora diariamente con Dios? Hazlo todos los días a la misma hora. Esto te va a ayudar a crear un ritmo en tu vida. Ahí escucharás lo que nunca has oído antes. Descubrirás lo que nunca has conocido antes. Te convertirás en lo que siempre has querido ser. Dice la Biblia del profeta Daniel: entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Otra cosa para ser obediente a Dios es: reconoce a los mensajeros de Dios. Lo digo una vez más: reconoce a los mensajeros de Dios. Cuando Satanás te quiere destruir, él mandará a una persona. Cuando Dios quiere bendecirte, Él enviará a una persona. Tienes que reconocerlos. Como quiera que estén envueltos,
ya sea como Juan el Bautista en esa túnica de piel de camello o las túnicas de seda del rey Salomón. Es importante. Tu reacción para con un hombre o mujer de Dios está cuidadosamente documentado por Dios. Cuando Dios te habla, es a través de tus líderes espirituales en tu vida. No los ignores. La Biblia dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Escúcheme, tiene que irse por el camino seguro. Hoy en día proliferan muchos falsos profetas. Yo a veces me asombro cómo hay personas que, conociéndonos toda la vida de nosotros, pueden escuchar un rumor y por ese rumor cambiar su óptica y su apreciación o su concepto con respecto a nosotros. Quedó asombrado con tanta facilidad el pueblo de Dios. Es capaz de cambiar un pensamiento y a veces unirse a los opositores para atacar a los siervos de Dios que Dios está bendiciendo en el mundo entero. Y ¿sabes qué? Simplemente porque a través de internet están escuchando cosas que no pueden dar crédito ni siquiera de quién las está escribiendo. Se ha detectado que hay muchos anti-reforma que simplemente viven para mandar mensajes camuflados, haciendo creer de que son parte de nosotros cuando son en contra de nosotros, difamando, divulgando. Por eso que tienes que irte por el camino seguro. No cualquier persona que te pare en la calle y te dice, así dice el Señor, es porque vas a poner tu cabeza para que Él te suministre. Ándate por el camino seguro. Entre nosotros tenemos gente que por años ha demostrado en su permanencia, su fidelidad, ha demostrado con su testimonio de que son fieles al Señor. A esa gente escucha. Los líderes que están haciéndose cargo de ti son gente probada, que han pagado un precio. Ellos tienen voz de Dios. Ellos han aprendido en el tiempo a escuchar a Dios. Escúchalos a ellos. Mira a tus pastores, conoces a nuestros hijos, conoces a nuestros nietos, conoces nuestra trayectoria. Usted puede ver y hacer preguntas y nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces escuche a los ministros de Dios, a los mensajeros de Dios que Dios pone para usted. Es importante también tener una mirada espiritual con respecto a los hombres y las mujeres de Dios. Es tan importante tener una mirada espiritual con respecto a las personas que están con nosotros, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos portan bendición. Y cuando una palabra de ellos viene a ti con exhortación, consolación y edificación, entonces es de Dios. Pero cuando una palabra viene a ti en privado para decir, así dice el Señor, yo voy a ser la persona que siempre voy a hablar contigo y Dios te hablará a través de mí y Dios te dice que ese auto me lo tienes que pasar a mí, eso no es Dios. Siempre tiene que haber exhortación, edificación y consolación. Si el conversar con una persona te deja con paz, te deja con alegría, te deja con firmeza, entonces bebe de esa persona. Pero cuando conversas con una persona que se queja, que habla mal de sus pastores y de sus líderes, entonces tienes que cerrar tu oído para esa voz porque no viene del Señor. Tienes que escuchar a las personas que Dios invita para edificarte, que pueden ser tus mismos hermanos que vienen para edificarte. Y es importante no bajar a la gente al nivel de la familiaridad. El problema que tenemos nosotros cuando nos perdemos mucha bendición o nos perdemos bendición es que bajamos a las personas al terreno de la familiaridad. Quiero mostrar un ejemplo. Claudio Marabolí. Claudio Marabolí lo conozco de años, que ha estado ahí siendo una persona que se hizo cargo de la multimedia en los primeros años cuando él llegó a la iglesia. La multimedia, o sea que usted se siente y vea eso, que usted se siente y cante y vea las canciones, que eso opere, que eso funcione, que las letras, que la ortografía, que los colores, que los fondos. Y él en el tiempo preparó gente. Hoy día tú lo ves acá y tú lo ves tocando una flauta y tú lo ves cantando. Entonces nosotros podemos creer que lo único que sabe hacer él es que él ve la multimedia y toca. Pero ¿sabes qué? Hoy día está multiplicando su célula. Hoy día es capaz de poder ministrar con una unción de Dios y con una madurez. ¿Por qué? Porque ha sido fiel en lo poco. Y por eso Dios lo está poniendo en lo mucho. ¿Y qué tengo que hacer yo como pastor? No puedo seguir mirándolo como un cabro chico que para lo único que me servía era para la multimedia. Yo tengo que mirar que él está pasando de niño a profeta. Tengo que mirar que él tiene algo que porta y que eso que porta madura. Y que si yo creo en eso que él porta, yo voy a ser bendecido por lo que Dios ha hecho crecer dentro de él.
Tomé una referencia de lo que se me ocurrió, pero aquí hay muchas personas, la gran mayoría de nosotros. Entonces dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo. Los justos portamos bendición. La bendición del justo es maravillosa. El justo me bendice, el justo me consuela, el justo me abraza, el justo me comprende. El justo tiene el corazón de Dios porque es un hijo de Dios. No hay justo que no sea hijo de Dios. Un hijo de Dios es maravilloso, tiene la genética de Dios. Un hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Un hijo de Dios fue comprado a precio de sangre. Un hijo de Dios puede escuchar a Dios y puede darme una palabra de Dios. Un justo. Yo tengo que recibirlo como un justo, no como simplemente el amigo que yo conocí cuando chico. Pongo el ejemplo. Vamos a hacer cuenta que yo crezco con un amigo y de chico quebramos las ampolletas juntos de las casas desocupadas, los vidrios juntos de las casas desocupadas, que esa era la embarrada que nosotros hacíamos cuando chicos. Y después crecimos y ambos vinimos a la iglesia y crecimos, y él se va, y después me entero que él es profeta, me entero que él creció en una gracia profética. Entonces cuando yo lo veo después y todo el mundo ha sido bendecido, yo digo, yo conozco al Juancho. ¿Cómo está el Juancho? Entonces el Juancho, que ahora es Juan, me mira nomás, pero entonces yo a cada rato que tomo café con él me encuentro en el centro, él viene de pasada, yo tomo café y le digo, ¿te acordás cuando rompíamos las ampolletas? ¿Te acordás cuando rompíamos los vidrios? Cuando jugábamos la pelota, ¿y qué del truco? ¿Y qué del Girman? ¿Y qué del cicle? Supongamos. Entonces Juan me mira amablemente, conversa conmigo, recuerda algunas cosas y luego me despido. Lo que sucedió es que tuve un lindo día con él, pero perdí la recompensa de profeta, porque simplemente me relacioné con él en la familiaridad. Pero si yo hubiese dicho, oye, me dicen que ahora está fluyendo la unción profética, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Estás sintiendo algo de Dios para mí? No, no tengo. Sí tengo. Entonces háblame. Entonces yo ahora estoy recibiendo a un profeta y recibo entonces la recompensa de profeta. Nosotros necesitamos valorarnos entre nosotros. ¿Sabe? Estaba con mi amigo Roger Canehan en Argentina, ante una audiencia grande de jóvenes. Él dijo, yo he soñado por una generación cautivada por el corazón de Dios. Dice, había un hombre que era un director de una universidad cristiana y se paraba siempre a las puertas de la mañana de la universidad esperando que entren los alumnos, y él con su gorro de copa, cuando venían los alumnos entrando, él se sacaba el gorro y los saludaba. Los saludaba. Los saludaba. Ese tipo de saludo se daba en otros niveles, en otros grados de honra. Le preguntaron a ese director por qué él hacía eso con todos los alumnos. Él decía, porque yo no tengo idea si estoy saludando al próximo presidente de los Estados Unidos de América. Mi amigo Roger hizo eso ante los jóvenes, dijo, delante de ustedes. Y yo siento en mi corazón hacer lo mismo delante de ustedes. Yo los honro, mis queridos, porque yo soy hombre e ignoro los designios del Señor en su plenitud. Y qué sé yo de los planes que Dios tiene contigo. Pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener un corazón obediente, y por eso el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Para ser obediente vas a tener que aprender a encarar tus pecados con honestidad. Todos han pecado contra Dios y hemos pecado contra Dios, pública o privadamente. Tú estás instruido en la palabra para confesar ese pecado y alejarte de él. Por eso, para ser obediente, si cometiste algún pecado, arrepiéntete de todo corazón, abandona el pecado, pues la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu confesión va a desbloquear la misericordia de Dios. Los digo de nuevo, tu confesión va a desbloquear el perdón de Dios, la misericordia de Dios. En caso que hayas caído, corre hacia Dios, no huyas de Él, corre hacia Dios. ¿Sabe por qué?
porque las cosas ocurren en la presencia de Dios, que no se producen en ningún otro lado. Cuando llegas a su presencia, entonces piensas diferente, hablas diferente, actúas diferente, lo mejor sale de ti. Comienza hoy mismo delante de Dios. Al igual que cualquier producto dañado, tenemos que regresar a nuestro fabricante para reparación. Así que si tienes pecado en tu vida, déjate de esconderlos, porque caminar en verdad definitivamente no va a haber ningún escondrijo donde el diablo se puede esconder cuando tú caminas en luz. Pero cuando caminas en oscuridad, ahí hay muchos lugares donde él se puede esconder, teniendo asideros legales dentro de tu corazón y haciéndote la vida imposible. Por eso la Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, Proverbios 28:13, más el que los confiese y se aparta va a alcanzar misericordia. Para los jóvenes, en cuanto a la obediencia, la Biblia dice: obedece a tus padres. Es importante, tu reacción para con tus padres influye en la reacción de Dios para contigo. En los 10 mandamientos, el mandamiento para honrar a tus padres fue el primero en ser seguido por una gran promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Considera cuidadosamente cualquier consejo que te den tus padres. Hónralos, contribuye a sus vidas, toma seriamente sus opiniones. Estará por siempre escrito en la mente de Dios esa acción. Efesios 6:1, hijo, obedeced en el Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu viejito o a tu viejita por haberte cambiado los pañales, por haberte sacado los flatitos, por haberte cuidado cuando eras pequeño? ¿Cuándo fue la última vez que viniste donde ellos y hiciste una acción concreta? Sacarlos a comer, llevarles la mesada, algo que demuestre que de verdad no lo quieres solo de palabras. Las acciones de honra tienen que verse. Para los trabajadores, aprendamos a obedecer. Obedezca a su jefe. Los jefes no siempre son fáciles de complacer. Algunas veces pueden ser como lija que Dios está usando para pulir los bordes ásperos de nuestras vidas. Es asombroso que el creador de este universo se haya detenido el tiempo suficiente para aconsejar personalmente a los empleados a ser obedientes a sus empleadores. La obediencia en el lugar de trabajo consiste en escuchar cuidadosamente, tomar notas y una concentración total en la realización de las tareas. Hazlo, Dios te va a prosperar. Hace tiempo escuché por la televisión un tip que me ha ayudado. Estaba un pastor con muchos años de trayectoria y estaba su secretaria. Y ella dijo que había aprendido a hacer algunas cosas para funcionar con su pastor. Y yo eso lo he hecho también con los que trabajan conmigo. A Janet siempre le digo: hija, no olvide que se recibe la instrucción, se ejecuta la instrucción y se reporta la instrucción. Se recibe la instrucción, se ejecuta la instrucción y se reporta la instrucción. Se recibe la instrucción, se ejecuta la instrucción y se reporta la instrucción. Usted quiere ser un buen trabajador, entonces reciba la instrucción, ejecute la instrucción y después dígale a su jefe que usted cumplió la instrucción. Esto es muy importante. Porque a veces, si yo dijera: Yanecita, mírame, supe que había una persona enferma. Muy bien, llámela por favor y me avisa. Entonces ella recibe la instrucción, ¿cierto? Ejecuta la instrucción, pero se le olvida avisarme. Entonces yo estoy a esa cosa ahí, que qué pasó, no sé, y después me acuerdo: oye, pero si le dije ayer y no me llamó, ¿ve? Entonces se recibe la instrucción, se ejecuta la instrucción y se reporta la instrucción. Estoy llegando al final. Qué importante es aprender a oír, aprender a escuchar. Para ser obediente tengo que aprender a escuchar. Para ser obediente tengo que aprender a escuchar. A veces tenemos niños hiperkinéticos. Oye, escúchame, ¿me oíste? Sí, ¿me oíste? Sí. No andes corriendo, ¿me oíste? Sí. Lo suelta, empieza otra vez. Oye, ven para acá. Mira, no corras acá, ¿me oíste? Sí, ¿me oíste? Sí. Y sale otra vez. Entonces, ¿escuchó o no escuchó? No escuchó.
A veces estamos en reuniones. Silencio, dice el predicador. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Silencio. Aleluya, gloria a Dios. Silencio. Silencio es. Ay, Señor. O sea, quédate callado. Escucha. Silencio. ¿Sabes qué? El tema de escuchar, alguien sabe algo que tú no sabes. Información que puede ser invaluable. Tienes que escuchar para recibir. Algo en tu interior es posible que quiera gritar por atención. Tienes el anhelo de ser escuchado. Restríngelo. Aprende a escuchar. Recuerda, Dios habla. ¿Con qué frecuencia? Tan frecuente como necesites ayuda. ¿Sí? Si Dios es capaz de sostener el universo, ¿no va a ser capaz de sostenerte a ti? Imagínate todos los planetas, las estrellas que se murieron hace tiempo, que todavía la luz está, las que están apareciendo. ¿Te crees que Dios que sostiene el universo no te va a sostener a ti? Está atrasado. ¿Estamos perdiendo o estamos ganando? Estamos ganando. Si estamos viendo el partido indiferido. Juan ya vio las bodas del Cordero, la gran multitud con palmas en sus manos. De ahí estaba tú, estaba yo. Escúchelo. Desprecie la desobediencia. Escúchelo para obedecer. Salga de aquí siendo obediente. No venga aquí, que te traigo los animales, los mejores animales de Amalek. Dice, no, obedézcame. Sí, pero es que, ¿y dónde está? Ahí en la palabra obedezca. Tú debes desarrollar un odio hacia el mal. Solo puedes conquistar lo que odias. Tómate un momento y pon atención de que millones de bebés, por ejemplo, son asesinados por el aborto. Miles han salpicado de sangre nuestras carreteras a causa del alcoholismo. Miles más son destruidos por el consumo de drogas. Todos estos son resultados de la desobediencia. Determina obedecer. Camina hacia Dios, hacia la justicia. Nunca te vas a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por eso teme al Señor. Tener temor de Dios no es necesariamente tener miedo. Significa honrarle y tener un sano respeto por sus opiniones, por sus instrucciones y por sus planes. Lo que tú respetes vendrá hacia ti. Lo que no respetes se alejará de ti. Repita conmigo, lo que yo respete vendrá hacia mí. Lo que yo no respete se alejará de mí. Si respetas a un ministro de milagros, el milagro vendrá a ti. Si respetas a un ministro de prosperidad, la prosperidad vendrá a ti. Porque lo que tú respetas vendrá a ti, pero lo que tú no respetas se irá de ti. El tema de los accesos. Cuando tú abres la puerta a todo el mundo, hay gente que puede creer que puede faltarte el respeto. Yo he aprendido que tengo que amar a toda la gente, pero no trabajo con toda la gente. Cuando yo siento que alguien me faltó el respeto, entonces definitivamente cierro la puerta de acceso. Porque definitivamente lo que tú respetas se acercará a ti, lo que tú no respetas se alejará de ti. Nosotros, dice la Biblia que Dios, honra a aquellos que le temen y honra a aquellos que también atienden su casa, la casa del Señor, todos los días. Y te digo finalmente, Dios honra a aquellos que le temen, atender su casa en el día del Señor, diezmar y la oración matutina son señales para Él de que sí te importa. Eclesiastés 12, 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar.
Lift your eyes, lift your eyes.